Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Octavo grado. Presión y sus aplicaciones. Hola estimados estudiantes, soy Alejandra y les doy la bienvenida a otra clase de ciencias. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Aprenderemos sobre la presión y sus aplicaciones. Veamos. Iniciemos apreciando el siguiente ejemplo. Tengo acá una tablita en cuyo extremo tenemos un conjunto de clavos y en el otro extremo un clavito solo. ¿Qué pasa si yo presiono esta vejiga sobre el clavo que está solo? Veamos. Explota, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo presiono esta otra vejiga sobre el conjunto de clavos a la vez? No sucede lo mismo que en el caso anterior. La explicación para esto es bastante simple. En este caso, la relación clavo-globo es más grande, es decir, que la fuerza que yo ejerzo sobre este globo se distribuye en un área mayor. ¿Quieres comprobar lo que te digo? Acompáñame y en esta clase vamos a conocer cómo el físico Blaise Pascal formuló la ley que explica este fenómeno. Ponle mucha atención a los conceptos de fuerza y presión, pero primero demos un paso por la historia. Galileo Galilei obtuvo en 1594 la patente de una máquina para bombear agua de un río para el riego de tierras. Galileo descubrió que 10 metros era el límite al que subiría el agua en la bomba de succión, pero no le pudo encontrar explicación a este fenómeno. En 1644, Evangelista Torricelli, un físico italiano, llenó con mercurio un tubo de 1 metro de largo que estaba herméticamente cerrado en un extremo y lo colocó verticalmente con el extremo abierto en un recipiente también con mercurio. La columna invariablemente cayó aproximadamente 760 milímetros, dejando un espacio vacío por encima de su nivel. Torricelli atribuyó la causa del fenómeno a una fuerza en la superficie de la Tierra, sin saber cuál. Blaise Pascal, filósofo, físico y matemático francés, estaba buscando las razones de los hallazgos de Galileo y Torricelli. En 1648 llegó a la convicción de que la fuerza que mantenía la columna a 760 milímetros era el peso del aire arriba. Así, en una montaña, la fuerza debía reducirse por el peso del aire entre el valle y la montaña. Predijo que la altura de la columna disminuiría, lo que demostró con sus experimentos en la montaña Puy-de-Dôme. A partir de la disminución, pudo calcular el peso del aire. Pascal formuló que esta fuerza actúa uniformemente en todas las direcciones y la llamó presión. ¿Cuántos datos interesantes, verdad? Ahora que ya sabemos el contexto de los descubrimientos de estos científicos, entremos de lleno a aprender sobre la presión. La fuerza y la presión son conceptos muy relacionados, pero que tienen implicaciones físicas diferentes. La fuerza, por ejemplo, es toda aquella interacción capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. La presión, en cambio, es la relación entre la magnitud de la fuerza y el área o superficie sobre la que se aplica la fuerza. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor será la presión, por lo que decimos que la presión es directamente proporcional a la fuerza. En cambio, decimos que la presión es inversamente proporcional al área o superficie, es decir, que mientras menor sea el área, mayor será la presión, o mientras mayor sea el área, menor será la presión. Veamos cómo se aplica esta fórmula de presión con este pequeño ejemplo. Tengo acá un pequeño bloque de madera, clavos idénticos y un martillo. Comencemos clavando el primer clavo de la manera convencional, como todos sabemos. Ya está, fácil, ¿verdad? Ahora intentemos clavar el segundo clavo, pero dado vuelta, es decir, con la cabeza hacia abajo.
No se puede. ¿Por qué? En el primer caso, estamos ejerciendo la fuerza en un área mínima, que sería la punta del clavo, por lo cual, al yo ejercer la fuerza, la presión perfora la madera. En el segundo caso, estamos ejerciendo la fuerza en un área más grande, que sería la cabeza del clavo, por lo cual, aunque yo ejerza la misma fuerza, la presión no es suficiente para perforar la madera. Es así como comprobamos que una fuerza puede generar distintas presiones dependiendo del área o superficie sobre la cual se aplique. En el sistema internacional, la unidad de medida para la presión son los pascales. Un pascal equivale a una fuerza de 1 newton ejercida sobre una superficie de 1 metro cuadrado. A diferencia de los cuerpos sólidos, los líquidos tienen un volumen determinado, pero no una forma determinada, puesto que adoptan la forma del recipiente que los contiene. La mayoría de nosotros hemos experimentado una ligera molestia al sumergirnos ya sea en un río, en el mar o en una piscina, como un malestar en los oídos. Esta ligera molestia se debe a la presión hidrostática que ejerce el agua sobre nosotros. Esta presión se define como la presión que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que los contiene. Bajo inmersión, la presión hidrostática ejercida sobre una persona depende de 2 factores. 1, la densidad del fluido y 2, la profundidad a la que se encuentra la persona. Otra unidad de medida para la presión es el bar. La equivalencia con la unidad anterior es la siguiente. Un bar equivale a 100.000 pascales. Si observas la figura que aparece en tu pantalla, podrás ver cómo aumenta la presión a medida que un buzo se sumerge en las profundidades del océano. Así, a una profundidad de 40 metros, la presión es de aproximadamente 5 bar. La presión total sobre el buzo, sin embargo, va a ser la suma de 2 presiones. La presión hidrostática, que depende de a qué profundidad se encuentra, más la presión atmosférica sobre el nivel del océano, que va a ser de aproximadamente 1 bar. Similar a los líquidos, los gases tampoco tienen una forma determinada, pero en este caso tampoco tienen un volumen determinado, porque las moléculas que lo conforman tienden a dispersarse. Tanto los líquidos como los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene, pero para el caso de los gases, esta presión va a ser similar en todos los puntos. Existe una diferencia bien marcada entre el efecto de una fuerza ejercida en un sólido y en un líquido. Cuando aplicamos una fuerza en un líquido, podemos generar una presión adicional a la presión hidrostática, siempre y cuando el líquido se encuentre en un ambiente cerrado. Si aplicamos una presión en un sistema cerrado, esta presión se va a distribuir con la misma intensidad en todos los puntos. El físico Blaise Pascal formuló la ley que explica este comportamiento, llamada principio de Pascal, cuyo enunciado es el siguiente. La presión ejercida sobre un fluido en reposo dentro de un recipiente se va a transmitir con la misma intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Veamos algunas de las aplicaciones del principio de Pascal. El sistema de frenos de los autos, los camiones recolectores de la basura, las puertas de los autobuses, las excavadoras hidráulicas, los gatos hidráulicos y la prensa hidráulica. Esta última es una máquina simple que funciona con el principio de Pascal. Veámosla. Consta de 2 secciones con diferente diámetro. Así podemos ver una más delgadita y otra más gruesa. La presión se debe transmitir con la misma intensidad en todos los puntos del fluido. Estas 2 secciones están conectadas por un tubo que contiene un líquido. En esta ocasión hemos agregado agua con colorante, sin embargo, para las prensas hidráulicas industriales, este líquido suele ser aceite. Entonces, la presión 1 de este lado debe ser igual a la presión 2 de este otro lado. Así como pueden ver en la fórmula que aparece en sus pantallas, la fuerza 1 que yo voy a ejercer en esta área 1 va a ser igual a la fuerza 2
que se está ejerciendo en esta área 2. Así podemos ver que el principio de Pascal tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. ¿Qué te parece si las resumimos juntos? Pero primero veamos un dato curioso. ¿Sabías que un hectopascal equivale a 100 pascales? En El Salvador, la presión promedio es de 1014 hectopascales. La presión más baja registrada se observó en el Océano Pacífico a 480 kilómetros al oeste de la isla de Guam, el 12 de octubre de 1979, ante el paso del tifón Tip. Este valor fue de 870 hectopascales. La máxima presión atmosférica registrada a nivel del mar fue de 1083.8 hectopascales en Ágata, al noroeste de Siberia, en Rusia, el 31 de diciembre de 1968. Casi 80 hectopascales de diferencia con nuestra presión atmosférica promedio. Qué interesantes datos sobre máximos y mínimos registrados de presión atmosférica, ¿verdad? La contribución de Pascal al conocimiento fue muy extensa. Como ya vimos, el principio de Pascal ha sido base de instrumentos como la prensa hidráulica, que a su vez han servido para otros instrumentos industriales como los frenos, los elevadores y otros. También el principio de Pascal ha ayudado a desarrollar instrumentos un poco más sencillos que nos ayudan a la vida cotidiana. ¿Qué te parece si repasamos lo que hemos aprendido respondiendo las siguientes preguntas? ¿Cómo se define la presión en los sólidos? A. Presión igual, fuerza por área. B. Presión igual, fuerza sobre área. O C. Presión igual, fuerza más área. ¡Excelente! Si respondiste B, estás en lo correcto. Una persona usando botas de cuero y una persona usando zapatos de tacón se paran sobre un suelo de madera. Ambas personas tienen el mismo peso. ¿Cuál de las dos personas ejerce mayor presión sobre el suelo? A. La persona usando las botas porque tiene mayor área de contacto con el suelo. B. La persona usando los tacones porque tiene menor área de contacto con el suelo. O C. Ejercen la misma presión. Muy bien, respuesta correcta B. ¿De qué depende la presión hidrostática ejercida por un fluido sobre otros cuerpos? A. De la densidad del líquido, la aceleración de gravedad y la profundidad. B. Del peso del líquido, la gravedad y la forma del objeto. O C. De la densidad del objeto y el volumen del líquido. Si respondiste A, tienes toda la razón. Se aplica una fuerza sobre un recipiente cerrado y la presión aumenta en la misma cantidad en todas las direcciones. Este es un ejemplo de A. Presión hidrostática. B. Densidad de un material. O C. Principio de Pascal. Es correcto, opción C. ¡Felicidades! Has aprobado la prueba. Hemos llegado al final de este programa. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho. Te espero la próxima semana por este mismo espacio para la continuación de este interesante tema. Y recuerda lavarte muy bien las manos, usar mascarilla y quedarte en casa.